Adelante, doctor. Ok. Muy buenas noches. Em, Hoy día, en la cuarta sesión del jueves 29 de julio del 2021 del curso transversal de insuficiencia cardíaca, desde la prevención a la falla cardíaca avanzada, hoy día la sesión va a versar de cuándo es necesario interconsultar al cardiólogo intervencional durante el manejo de la insuficiencia cardíaca. Ya, mi nombre es Marcelo Giancarquio, soy cardiólogo y miembro del departamento de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Bienvenido a todos, buenas noches. Tenemos destacados panelistas que los paso a presentar en este momento. El doctor Luis Pérez no está en este momento, está como cardiólogo intervencional. Ellos tienen la fortuna o la mala suerte de que los llaman cuando menos se lo espera. Él está haciendo un procedimiento ahora y esperamos que se conecte en un momento más. El doctor Luis Pérez Pino, cardiólogo intervencional ya del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción y de la Clínica del Bío Bío. El segundo panelista, ya aquí también hay juventud, ya uno cuando preside una mesa, habitualmente el que tiene más años y el que sabe menos del tema. Así que presento a Germán Armijo, cardiólogo intervencionista, ya intervenciones estructurales cardíacas, es un cardiólogo estructural, máster en cardiología intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España, y que se desempeña en el Hospital San Juan de Dios y Clínica Dávila. El siguiente. Tenemos al doctor Carlos Tamayo, como ustedes pueden ver, tiene un café en la mano, el fonendoscopio en cualquier lado y un poco chascón, pero Carlos es un cardiólogo, es el becado de cardiología intervencional del Hospital San Juan de Dios y como ustedes verán tiene cara de becado, actitud de becado y cansancio de becado. Y ya el que ustedes ven en pantalla acá y que no necesita presentación es Ángel Fuentes, que tuvo la amabilidad de que como el doctor Pérez tiene problemas de conexión porque estaba trabajando, él nos va a ayudar, él conocidísimo, ya jefe de departamento de cardiología intervencional, intervencionista consumado y conocido por todo. Ángel, muchísimas gracias por tu disposición y lo que tengo claro, que tu becado tiene más cara de cansancio que tú, ¿de acuerdo? Yo creo que eres un muy buen líder en esto, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, ¿de acuerdo? Tenemos 170 conectados, a lo cual estamos muy agradecidos. El Departamento de Insuficiencia Cardíaca siempre muy agradecido de esto. Y la verdad es que, eh, para empezar, comentarles que la insuficiencia cardíaca, a modo general, es la fase final de cualquier cardiopatía. Estructural, funcional, arritmias, válvula, lo que sea, termina en insuficiencia cardíaca, y que algunos datos para comentarles es que corresponde más o menos al 2.1 al 2.5% de la población mayor de 20 años en Estados Unidos, que después de un infarto el 22% de los pacientes hacen insuficiencia cardíaca a los 6 años de evolución, y que en Chile tenemos más o menos estimados que deberían haber 250.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, y los últimos datos del DEIS nos dicen que el 75% de los pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizados en el sistema público tienen más de 65 años, y que las estadías de los pacientes hospitalizados son absolutamente 9. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde yo me desempeño, la cifra es exactamente la misma, 9 días, y la verdad es que salen bastante caros los pacientes que se hospitalizan por insuficiencia cardíaca. Vamos a usar hoy día una modalidad que vamos a presentar ya un par de casos clínicos que no, para introducir el tema, y después 2 casos en los cuales se resolvió vía intervencional, ¿de acuerdo? Así que yo voy a empezar a compartir pantalla para que entremos rápidamente en el tema. Se les recuerda que habitualmente las preguntas son por el chat, ¿de acuerdo? Y que también van a haber un par de 7 a lo menos preguntas en las cuales ustedes pueden participar. Cuando aparezca la pregunta, tienen un minuto para votar y le vamos a dejar 2 o 3 minutos en pantalla para que nosotros comentemos sus respuestas. En medicina no hay respuestas correctas, sino que lo que uno hace,
¿ok? Entonces, vamos a empezar. Esto es para que vean nuestra agenda, ¿de acuerdo? Bueno, veamos cómo resulta esto. La idea, esto es motivador. Yo no sé si son pájaros, culebras o no sé qué sea, pero esto es bonito, ¿ok? Lo encontré muy linda esta foto, así que la puse. Vamos a empezar con un caso que voy a presentar yo mismo para introducir en el tema. Es un muchacho joven, ya de 39 años. El paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial de 2 o 3 años antes, tiene litiasis renal como antecedente, no tiene cirugías y usaba los sartán 50 miligramos al día. No tiene alergias y fumaba algo, 5 a 6 cigarrillos al día, que abandonó hace 3 años y que OH en los fines de semana, pero 1 o 2 copas, no más que eso, y niega consumo de drogas, sustancias de uso recreacional. Trabaja como operario en una bodega, ¿ya? Con carga pesada. O sea, él mueve cajas, digamos, además de tener y pallet ya con su dispositivo, pero que hace ejercicio físico habitualmente. Y su cuadro actual ya es de disnea de esfuerzo de 2 meses de evolución progresiva, que se asocia posteriormente a nicturia y los últimos 3 días tenía ortopnea y disnea prostática nocturna. La presión de ingreso de CESA al servicio de urgencia ya de mi hospital con una frecuencia cardíaca en sinusal de 121, pero saturando bastante bien y está con dificultad respiratoria. Un segundo. En el laboratorio de urgencia, el paciente se compensa, se maneja esto como una insuficiencia cardíaca, tiene un dímero de 903, una troponina ultrasensible de 10.2, nuestro corte es 14, un ProBNP que ustedes pueden ver evidentemente elevado, sodio, potasio, cloro normal, el hemograma nada especial, una PCR de 34, de hecho se le hizo un panel viral y tenía un rinovirus positivo, coronavirus negativo, con un boom de 34, una creatinina 1.4, un colesterol de 258 y una orina completa con trazas de proteínas. Como el paciente llegó con esta PCR alta y dificultad respiratoria, se fue de angiotac pulmonar básicamente para ver, mientras llegaba la PCR, COVID o alguna otra causa descompensante. Y lo que tenía era, no había evidencia de embolía pulmonar y virus esmerilado. ¿De acuerdo? Que pudiera ser congestión o origen inflamatorio y tenía un derrame pleural derecho laminar. Y lo que sí destacaba en el angiotac, que habían signos de dilatación e hipertrofia ventricular izquierda y la litiasis que nosotros ya sabíamos. Y que la ecografía es esta. En los tiempos actuales, muchos de estos pacientes quedan en el servicio de urgencia bastante más horas que lo habitual, y este es un ecocardiograma que se hizo en el servicio de urgencia. ¿De acuerdo? Y ustedes pueden ver que se trata de un ventrículo izquierdo tamaño normal, el diámetro diastólico, el sistólico estaba aumentado, con una disfunción sistólica con una FEBI de 25%, con una hipoquinesia o acinesia global, un strain bastante bajo, disfunción diastólica tipo 2 y aurícula izquierda dilatada en grado leve. Este es el caso clínico. Entonces, la primera pregunta para que ustedes puedan votar. Teniendo en cuenta que una de las principales causas de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía coronaria, en este caso, ¿cómo ustedes, teniendo en cuenta las condiciones clínicas, cómo ustedes descartarían con mayor o menor certeza que el paciente tuviese ya enfermedad coronaria? Uno, con una coronografía; segundo, con un examen de medicina nuclear; tercero, con un angiotac coronario, o le harían una resonancia nuclear magnética. Pueden votar, va a quedar un minuto arriba. Vamos a ver qué salió en la votación. ¿Podemos lanzar la votación? Si ya que cumplió el tiempo. Aquí van a aparecer. A ver, interesante, les comento que tenemos la mitad de los que votaron piensan que el paciente debería hacerse una coronografía. Ya hay 50%, un 10% piensa que medicina nuclear podría ayudarnos a resolver esta duda
de acuerdo a esta parte del estudio, un 24%, un cuarto angiotac coronario, y un 14% una resonancia nuclear magnética. Germán, Ángel, ¿qué les parece esta votación? ¿Qué harían ustedes? Yo sé, son hemodinamitas, sé que yo creo que lo que van a decir, pero ¿qué les Claro. parece? Primero, muchas gracias, doctor Villaqueo y a las chicas por la invitación. Eso del experto, yo creo que todavía me queda bastante grande, me faltan bastantes canas, digamos, como para llegar a ser el experto en algo, pero por lo menos algo hemos tratado de entrenarnos y publicar algunas cosas, sobre todo de estructural. Y el tema de la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca, como usted bien dijo, es muy frecuente. Ya desde estudios del New England del año 86 nos dice que los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda, un 60% de ellos tienen enfermedad coronaria. Pero acá, este caso particular, ¿no es cierto?, tiene unas cosas que quizás nos salen un poquito de lo más frecuente, es que es un paciente joven, ¿verdad?, de 39 años. Entonces uno dice, bueno, insuficiencia cardíaca, hipoquinesia global, disfunción sistólica y 39 años, bueno, ¿cuál es la probabilidad de la enfermedad coronaria? ¿Será la misma que un paciente mayor? Lógicamente, solo por la edad parece que no. Entonces, uno, si adaptara un poco las indicaciones de pacientes con síndromes coronarios crónicos, de qué tipo de estudio uno debería hacerle, un poco la clasificación nos diría, hombre, 30-39 años, la probabilidad de enfermedad coronaria está entre un 0 a un 3%. Entonces, en general parece ser más bajita. Y uno podría decir, mira, en ese caso, paciente con probabilidad pretest baja, asumiendo que el paciente nunca ha tenido historia de arritmias ventriculares, no ha tenido angina, no tiene un paro recuperado, que ya son otro tipo de pacientes o otro riesgo, diría, en ese caso yo iría a un angiotac coronario. Pero sumando los antecedentes de hipertensión y tabaquismo, ya su probabilidad pretest se me empieza a mover para mí, digamos, a un riesgo más bien intermedio. Hemos visto todos los días pacientes ya de 39 años con enfermedad coronaria bastante avanzada. Si empezamos a sumar otros factores de riesgo y ya con el espectro de enfermedad o de probabilidad pretest intermedia, yo creo que lo más correcto debería ir a un test de provocación, ya sea o un ecoestrés si la ventana es buena o a un cintigrama miocárdico, ¿ya? Otra cosa es lo que hagamos en la realidad en nuestro hospital por temas de qué cosas un poco más factibilidad, pero creo que lo correcto sería hacer un paciente intermedio un test de provocación. Ese sería mi comentario. Ángel, ¿qué harías tú? Sí, bueno, no voy a repetir lo mismo que dijo Germán, pero ciertamente en un paciente joven hemos ido viendo con el tiempo que la enfermedad coronaria se ha ido corriendo de edad. Antes era más frecuente entre 50 y 60 años y ahora nos encontramos pacientes de 30, entre 30 y 40 años con enfermedad coronaria, sobre todo en este paciente que tiene factores de riesgo. O sea, yo en lo personal en este paciente por los factores de riesgo, aunque tuviera un riesgo intermedio y fuera directo a una coronariografía, realmente el riesgo de una coronariografía es bastante bajo. ¿Mm? Ok, efectivamente, tenemos que de alguna forma en pacientes con disfunción ventricular saber si es coronario o no, porque como todos sabemos, el resolver una cardiopatía coronaria ya con lesiones hemodinámicamente significativas, fisiológicamente significativas, puede redundar en que el paciente mejore su función ventricular, ¿de acuerdo? Y efectivamente en cada uno de nuestros centros tenemos virtudes y defectos en nuestro actuar y uno toma una decisión, pero está claro que algo de esto hay que hacerle, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y le voy a contar qué es lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos una angiotac coronaria. ¿Ya? Tenía un score de calcio de 0 y las lesiones coronarias no tenía lesiones. ¿Qué probabilidades tenemos, Ángel, de que un stack coronario con este resultado de verdad fuera un falso negativo y que realmente tenga enfermedad coronaria? No, el angiotac coronario realmente para la detección de la enfermedad coronaria cuando sale negativo con score de calcio 0, la probabilidad pretende que, o sea, la especificidad del examen es bastante alta, más del 90%. ¿Entiendes? O sea, yo creo que con este angiotac coronario yo no iría a coronariografía. Es diferente cuando te informa que hay lesiones y tú vas a hacer una coronariografía y te encuentras que realmente no hay lesiones tan significativas. Pero en este caso tiene un valor, tiene una especificidad muy alta el angiotac coronario. Ok.
O sea, efectivamente nosotros lo vemos también así desde el punto de vista clínico de la insuficiencia cardíaca, ya, y muchas veces uno tiene que, como ustedes comentaban, depende qué es lo que uno tenga más a disposición y también si tienen mucha presión en el laboratorio de hemodinamia, pues seguramente les vamos a quitar algunos casos para hacer este tipo de cosas. Y nosotros le hicimos además una resonancia después, ya, y el paciente mostraba muchas cosas, pero quizás lo más interesante es lo que se ve acá abajo, ¿de acuerdo? Que parece, y de hecho no le mostré el electrocardiograma a propósito para no alargar la presentación, pero tenía signos de cambios crónicos, de hipertrofia crónica. Y ustedes pueden ver aquí que tiene un leve aumento en valores de T2 del volumen extravascular que sugiere una fibrosis difusa. ¿Ya? Esto es una miocardiopatía dilatada, efectivamente. ¿Ya? Este es un caso, uno, de cómo enfrenta, pero efectivamente tenemos que llamarlos a ustedes, los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque tenemos que de alguna manera ver efectivamente si el paciente tiene enfermedad coronaria y que puede ser resuelta. ¿Okay? Vamos a seguir. El paciente se fue de alta con esta terapia, ya, y la verdad es que se fue de alta hace 2 semanas atrás. Así que de hecho este lunes yo lo veo en el poli de insuficiencia cardíaca para ver cómo está. ¿De acuerdo? Pero de esa manera resolvimos el caso, que es la primera llamada para ustedes. Vamos a la diapositiva de transición, piensen en algo, relájense, ¿ya? Y tenemos otro caso que es un poco más interesante y tal vez un poco más desafiante. También este es un caso de 2 meses en nuestro hospital. Es un paciente que de 57 años que tiene como antecedentes una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a 35%, que se diagnosticó en mayo del año pasado. Ya tiene evolución. Que además el paciente tiene hipertensión y es diabético. Además tiene una fibrilación auricular permanente en terapia anticoagulante y que tiene una esteatopatitis leve, ¿de acuerdo? Ahí puede ser que puede ser congestión hepática y no necesariamente una esteatopatitis. Cirugía de apéndice, ¿de acuerdo? Y cirugía de varices. Y que usaba, en teoría, lo que se le había recomendado a él, que es un paciente que es del sur, furosemida, digoxina, spinolactona, bisoprolol y terapia anticoagulante. Aquí no aparece un YECA y un ARA2, pero esto es lo que traía como antecedente. Que no tiene alergias y que en hábito OH, hace un año, desde la pandemia, ¿ya? Porque él trabaja como mecánico, poco trabajo, y empezó a tomarse una caja de vino, ¿de acuerdo? Al día o cada 2 días, ¿de acuerdo? Esos son sus antecedentes. La historia actual es que refería 2 meses de evolución, de disminución muy significativa de la capacidad funcional de 1 a 3, disnea mínimo de esfuerzo llegando al reposo, episodios de disnea parasítica nocturna llegando a la ortopnea con 3 almohadas. El paciente tenía nicturia, tos nocturna seca y tenía edema de extremidades inferiores. Palpitaciones ocasionales y epigastralgia en reposo que se acentuaban en las actividades laborales del paciente. Al interrogatorio dirigido, además, refiere suspensión de la terapia de base en los últimos 3 días ante la consulta, asociada a una transgresión alcohólica, más de una cajita al día, ¿de acuerdo? O esos últimos 3 días. Y relató de posiciones oscuras, dudosa melena. Eso fue lo que este es el caso. El paciente tiene este electrocardiograma, llegó, como ustedes verán, bastante congestivo, prácticamente edema pulmonar, se resuelve aquello, y en el laboratorio lo significativo que tiene es básicamente que tiene un hemograma más bien normal, tiene este antecedente de melena, una hemoglobina de 16, una PCR un poco elevada, creatinina más bien normal, con un leve aumento del nitrógeno ureico, que tiene alteración de las pruebas hepáticas, no mucha, pero la tiene, un INR 1.68, un perfil lipídico y tiene biomarcadores, un ProBNP de casi 5.000, ¿ya? Troponinas de 8.1 y 11.1, recuerden que para nuestros laboratorios 14 de la ultrasensible, tenía una PCR COVID negativo y antígeno superficie negativo y anticuerpo antivirus C negativo. El paciente tiene esta imagen ecográfica, y para resumirle la imagen es solamente de referencia, tiene un ventrículo izquierdo de 56,45, una pared septal de 12, una pared posterior de 11, hipoquinesia difusa y una fracción de eyección de 36%. Tiene dilatación severa de la aurícula izquierda y derecha y dilatación del ventrículo derecho. Tiene una insuficiencia mitral degenerativa funcional
y una insuficiencia tricuspidia severa funcional y presión de arteria pulmonar de 48. Eso es lo que tenemos de nuestro paciente. Y se le hizo una coronografía. Aquí nosotros no dudamos en hacerla. ¿Alguno hubiera dudado en hacerla con esos antecedentes? Diabético, hipertenso. ¿Y la edad? Ok. Directo, Le hicimos la coronografía y no tenía lesiones. Oh, sorpresa. Ok, está bien. Estas cosas pueden pasar. Normal. Y los diagnósticos que tiene el paciente, porque se compensó empezando su tratamiento, era una insuficiencia cardíaca en etapa C, capacidad funcional 3, fracción de eyección reducida, un edema pulmonar tratado, falta de adherencia al tratamiento médico como parte de la causa, mala reacción alcohólico, insuficiencia mitral severa de mecanismo mixto, tricuspidia más bien funcional, fibrilación auricular permanente con Chat-Valve de 3 y Hasblet de 3, esteatopatitis alcohólica, eso así lo catalogaron los gastroenterólogos, que había hecho una áquica, digo, 1 prerenal resuelta, síndrome cardiorenal tipo 1, y sospecha de hemorragia digestiva alta. Ese es el paciente. El paciente se da de alta con esta terapia, en Alapril en dosis baja no toleraba mucho, carvedilol en dosis baja, espinolactona, furosemida y el anticoagulado. Y en el control ambulatorio, a los 10 días del alta, tenía una presión de 90-60, una frecuencia cardíaca de 90, las yugulares estaban elevadas, tenía soplo holosistólico 3 de 6, ¿ya? Pulmones con algunos crépitos aislados basales, el hígado en 3 centímetros bajo el rigor de costal con reflujo patológico positivo y le quedaba de 3 cruces de edema solo a 1, ¿de acuerdo? Y el paciente sentía capacidad funcional 2-3. Y esta es una pregunta para usted, el público, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con este paciente que tiene insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, con insuficiencia mitral y tricuspidia severas? Una alternativa es ingreso a una clínica de insuficiencia cardíaca para utilizar la terapia, que saque hora con el cirujano o lo mandamos a nuestros panelistas. ¿Ya? Por favor, voten, tienen un minuto para votar. Este caso está un poco más complicado que el anterior. En cuanto pase el minuto, por favor, proyectamos la respuesta. No quiero inducir a nadie, pero ojalá lo manden a la clínica de insuficiencia cardíaca. Mira, esto es interesante, ¿eh? Hoy parece que al último minuto, el último segundo dije eso y se mejoró la votación. Ok. Miren, 55%, 60% de nuestros participantes que votaron piensan que el ingreso a una clínica de insuficiencia cardíaca para optimizar la terapia. Un 19, 17% envían al cirujano y 30, 28% enviar a la intervencionista. Germán, cuéntame, ¿qué te parece la votación? Después vamos a lo que tú harías, pero ¿qué te parece esta votación? La verdad que yo sinceramente estoy bastante de acuerdo con la mayoría, digamos, en este caso, no me sorprende. Quizás para ese 17% que optó por enviarlo al cirujano, yo trataría de ser un poquito más objetivo también, ver la probabilidad de reparar esta válvula, no sé qué es lo que vamos a hacer, le vamos a poner una prótesis, bueno, biológica, cuál es la adherencia del paciente, y también sobre todo trataría de ir con un score de riesgo quirúrgico, tener claro más o menos cuál es el STS, antes de pensar en comentarlo con el cirujano cardíaco. Si el paciente le calculamos, pasado las pruebas hepáticas, no sé, que tiene un STS de 8, 9%, probablemente no lo voy a enviar nada al cirujano y voy a darle todo el margen que se pueda acoplado a esto a una unidad de insuficiencia cardíaca. Creo que hay margen para otras cosas, vi que el QRS, bueno, era angosto, la FA estaba mal controlada, creo que a lo mejor quedan algunas otras cosas, no sé, como sacubitril, etcétera, que podría intentar y optimizar mucho más, sabiéndose sí, lamentablemente, que la insuficiencia mitral de por sí, junto con la angiopatía, son factores independientes de mal pronóstico. Y quizás si en el seguimiento vemos que con psicólogo, etcétera, y con resonancia del hígado, vemos que la función del hígado está bien y el paciente es un bajo riesgo hemorrágico y que la probabilidad de reparar la válvula es posible,
a lo mejor ahí se lo mandaría al cirujano. Luego, si vemos que el paciente está con full tratamiento de insuficiencia cardíaca, no es resincronizable, sigue sintomático, clase 3, 4, y las características del ecocardiograma transesofágico son adecuadas, ahí ya uno puede pensar en hacer algún tipo de intervención o gesto, en primer lugar sobre la válvula mitral, una reparación mitral percutánea, digamos como un MitraClip, que tiene un riesgo mucho menor que operarlo, por supuesto, y esperar ojalá que la insuficiencia tricuspidia disminuya un poco. ¿Cuáles serían los predictores? También dependería del mecanismo de la insuficiencia tricuspidia, si es funcional y orgánica, la probabilidad de que arreglándole o reparando la mitral mejore un poquito la tricúspide, pero lamentablemente sabemos que también tiene un impacto independiente en la insuficiencia tricuspide, en insuficiencia cardíaca. Ya por sí solo le dan más mortalidad a los pacientes. Así que en resumen, mi primera opción sería enviarlo a una unidad de insuficiencia cardíaca. Yo creo que todavía queda trecho por recorrer, y sobre todo lo del alcoholismo y margen de tratamiento médico. Eso. Eh, o sea, da la impresión de que en un paciente complejo como este, parece que el team ya debiera funcionar, ¿cierto? Sí. O sea, lo necesitamos a todos, y en un paciente muy complejo, sin ninguna duda. Ángel, ¿algún comentario extra a lo que comentó Germán? ¿Haría énfasis en alguna cosa en especial? No, yo concuerdo con Germán que, bueno, la discusión del caso en el Heart Team yo creo que es fundamental, pero partiría con que el paciente se manejara en una clínica de insuficiencia cardíaca y de acuerdo a la evolución, de acuerdo a los scores, al daño hepático que pueda tener o no, si no mejora, ahí pudiéramos escalar a una intervención y fuera por lo quirúrgico primero que lo intervencional. Yo Bueno, y concuerdo otro tema que tenemos que discutir es qué vamos a hacer con su fibrilación auricular, ¿no? Este paciente que no sabemos si va a seguir bebiendo, se va a caer, va a hacer un hematoma subdural y se va a morir de eso, ¿no? Tomando anticoagulantes, o qué tipo de anticoagulante le van a ofrecer al paciente. Quizás ahí podemos adelantar algún tipo de intervención también sobre la orejuela. Okay, o sea, este es un caso más complejo, evidentemente, que el otro, que era un caso muy sencillo. Y tenemos aquí varias cosas, como ustedes comentaron. Por suerte, este paciente no es coronario, porque si fuera coronario tendríamos otro problema más, ¿ya? Y aquí tenemos dos cosas. Uno es la insuficiencia cardíaca con los vicios valvulares auriculoventriculares, que pueden estar jugando un rol muy importante en la insuficiencia cardíaca, que si bien puede que no más probable que no sea la causa de la insuficiencia cardíaca, pero sí pasan a predominar a esta altura. Y lo otro, como tú, Germán, comentabas, es la anticoagulación. Sin ninguna duda tiene indicación de anticoagulación. Vamos a ir a la siguiente. Denme un segundo, por favor. Ok. Entonces, en este paciente, imagínense que lo estamos hablando en el team. Por ejemplo, ¿cómo enfrenta un intervencionista como ustedes a un paciente como este? En el fondo, para ver, ustedes ya algo les esbozaron en la parte de la mitad de la tricúspide. ¿En qué cosas se fijan ustedes teniendo como base esta agenda? Ya, Ángel, ¿qué te parece a ti? ¿Qué importancia tiene cada uno de estos puntos, si hay alguno que esté fuera, ya para tomar una decisión, teniendo al paciente mejor compensado, más estudiado y en el fondo sabemos que el paciente no va bien? No, si logramos que desde el punto de vista del manejo médico, psicológico, etcétera, el paciente se haga el mayor esfuerzo y el paciente coopere, tenemos que pasar a la otra etapa. Y la otra etapa es evaluar los scores que tenga el paciente, quirúrgico o no quirúrgico, los riesgos que tiene, y una vez evaluado eso, decir, bueno, tenemos que evaluar anatómicamente las válvulas para ver qué podemos hacer. Igual es lo mismo que va a hacer el cirujano. Yo creo que el eco transtorácico no me quedaría ahí, yo le haría un eco transesofágico, probablemente si tiene 3D, un eco 3D también, establecería el riesgo, viera desde el punto de vista anatómico la factibilidad de si hacerse algo percutáneo o de lo contrario quirúrgico. Eso es lo que yo haría en este caso. Germán, una pregunta. En esta revolución de las imágenes, ya en la imagen bidimensional, tridimensional, volumétrica, ¿qué rol tiene la resonancia magnética, que cada vez lo usamos más en pacientes como esto en relación a qué hacer con una mitral y una tricúspide? ¿Tú la usas, le das valor, está emergiendo como un elemento más para tomar decisiones? ¿Qué te parece?
Yo creo que en cardiopatías congénitas y miocardiopatías lo utilizamos más que en intervencionismo estructural. A veces pudiera ser para evaluar algunos defectos periprotésicos, por ahí pudiera ser el tema, se está haciendo mucha resonancia con temas de flujo, pero hoy en día, digamos, no, una resonancia no nos está definiendo un poco los pacientes que son aptos o que son más o menos complejos para MitraClip. En general, para tricúspide es más escáner también, para válvula mitral nativa también es más escáner hoy en día. Un poco eso es lo que se está haciendo. Bueno, transesofágico a MitraClip, y si uno quiere cosas mucho más novedosas como prótesis en válvulas nativas, hoy en día es más bien escáner, digamos. Bueno, escáner y eco. Okay. Eso es muy interesante porque la cardiología de los últimos tal vez 20 años ha tenido una revolución, digamos, en las imágenes que nos permiten mayor comprensión de mecanismos y fisiologías, ¿de acuerdo? Y cada una de estas imágenes tiene un rol dependiendo de la patología. Eso es muy interesante. Ok, entonces claramente cuando tenemos un paciente de este tipo, primero necesitamos un team, necesitamos que sea manejado en una clínica de insuficiencia cardíaca y que todos estos elementos que acabamos de mencionar, ya que un eco esofágico o un eco 3D, establecer riesgo quirúrgico, criterios anatómicos de la válvula para el tipo, si es que se puede reparar o no, y por supuesto las comorbilidades que pueden afectar las expectativas de vida, pueden perfectamente cambiar una decisión para sí o no tal vez. Así que, ok, muchas gracias. Y como Germán ya lo comentaba, ya Germán, este paciente da la impresión de que es un poquito complejo. Vamos a votar ahora. ¿Qué hacemos con este paciente? Le damos lo que estamos haciendo ahora, senocumarol. A lo mejor le damos un DOAC y tal vez cuál, la pregunta, porque por el riesgo hemorrágico él tiene un hábito alcohólico y tenemos que claramente mejorar aquello. ¿De acuerdo? Tiene una sospecha de melena, si bien no tenía anemia. A lo mejor lo que decimos es darle aspirina, porque es mejor, digamos, va a sangrar menos a lo mejor, o clopidogrel, o tal vez lo llamamos ustedes para hacer la orejuela, o también llamamos a un cirujano para que la cierre de alguna manera. Entonces, por favor, voten, tienen un minuto, ¿ya? Ok, vamos a ver la votación. Interesante. Hoy tenemos 45 hemodinamistas en la sala. Somos un éxito para hacer de insuficiencia cardíaca. Esta votación es muy interesante, muchachos. No sé si la están viendo. Antivitamina K, la verdad es que 8%. Cada vez manejamos más los no anticoagulantes. Son fáciles de usar, básicamente, y son más seguros. DOAC, 29%. Aspirina, 6%. Clopidogrel, 2%. Y el cierre de la orejuela, ya poco más de la mitad. Eh, eh, Germán, ¿qué te parece la votación? Aquí, recuerden que recuerden esto, para empezar, yo que soy más viejo que usted, aquí uno toma conducta, aquí no hay verdad, digamos, pero... Sí, por supuesto. No, a mí me agrada ver esta respuesta porque con lo que me ha costado a mí que me deriven pacientes para cierre de orejuela, digamos, a pesar de que uno intenta un poco educar, ver los resultados, las complicaciones, me parece interesante que la gente ya conozca la técnica, que sepa que es algo seguro que se hace, que mientras más casos hagas, menos complicaciones vas a tener como todo. Y con la evidencia disponible, que si bien no es una recomendación clase 1, hoy en día todavía el cierre de orejuela sigue siendo 2, a pesar de la evidencia, o los estudios que tenemos, donde vemos que es una intervención que es al menos comparable a los anticoagulantes y más segura con respecto a hemorragias, quizás salvo los primeros días donde tienes este menos de 2% de derrames pericárdicos, y que depende de tu número de casos que hagas. Yo creo que es una cosa que tenemos que plantear en este paciente, y es lo que plantearía yo: el cierre de orejuela, pensando por supuesto y viendo cómo es su orejuela, que no sea una orejuela, no sé, extremadamente compleja, o que no sea muy chica, que no sea muy grande, que no sea muy angulada, a lo mejor que ya no tenga un trombo formado, etcétera. Si es una orejuela del común y corriente, creo que iría a esa intervención en un paciente que no sabemos si se va a tomar anticoagulante, si se va a caer y va a ser una hemotoma subdural, etcétera.
evidencia de superioridad de anticoagulantes de acción directa o versus cierre de orejuela están en desarrollo estudios. Nadie me podría decir que fuera más seguro un anticoagulante directo versus cierre de orejuela. Lo que sabemos son versus antivitamina K, digamos, lo que es como surgió la evidencia del Prevail, etcétera, y todos estos antiguos como estudios pivotales de cierre de orejuela. Así que si quisieran darle un anticoagulante de acción directo, me pareció interesante ahí lo que alguien escribió en el foro, quizás dabigatran por tener un reversor. No sé, creo que el dabigatran tiene un poco más de metabolismo hepático que Xarelto, digamos, ahí ya no lo tengo tan claro, pero yo iría a un cierre de orejuela, digamos, eso iría yo. Ángel, si tuvieras que elegir un anticoagulante, ¿cuál elegirías? En este paciente hay un punto que no es menor, que es rural, si mal no recuerdo. Un Sí, paciente rural, y es difícil tomar la decisión. Es difícil tomar la decisión, claro, darle un DOAC, que, como dice Germán, solo el dabigatran tiene protagonista, pero que realmente es súper caro y que no está en todos los lugares. Si yo tuviera que darle algún anticoagulante, aspirina y clopidogrel no le diera, no tiene ninguna indicación, no hay evidencia que eso prevenga nada, o anticoagularlo o cierre de orejuela. Y si me inclinaría en primera instancia, cierre de orejuela, pero si tuviera que darle un anticoagulante, yo en lo personal trataría de darle un antivitamina K, tratando de ver que él se pueda controlar en el lugar rural donde está. Ok, eso es muy interesante lo que tú comentas, porque si uno tiene un paciente, estas son, cuando iniciaron los nuevos anticoagulantes, muchos pacientes, por lo menos donde yo trabajo en la Universidad de Chile, era que el policlínico de anticoagulación nuestro es una visita médica, más no es tomarse la muestra y que vuelvan con la cartilla, sino que un doctor los ve y les pregunta. Y mucho que uno quiso cambiarlo, ya echaban de menos la visita médica. Porque efectivamente, cuando tú lo citas al paciente, le puedes chequear otras cosas, ¿cierto? Y este es un paciente que necesita supervisión, claramente. ¿Ya? Eso es muy interesante, pero quizás la ventaja más grande que tiene un anticoagulante es que disminuye el riesgo de sangrado. ¿Ya? Entonces uno tiene que ver, si uno no tiene la limitante del costo, ya Ángel, ¿cambiaría un poco tu opinión ante un vitamina K o un DOC? No, por supuesto, si no tuviera la limitante del costo, si tuviera asequible el antagonista, sobre todo, le podía dar dabigatran sin ningún problema. Porque Okay. también evitas los controles del paciente. Y como tú dijiste, lo que han demostrado ellos que han disminuido el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Ya, excelente. O sea, aquí el punto básicamente era que el paciente se anticoagula dependiendo con qué, o el cierre de la orejuela, y claramente se refuerza el concepto que la aspirina y el clopidogrel no tienen nada que hacer en esta indicación, ¿de acuerdo? Quizás nos faltó un poco ahí qué pasó con el estudio endoscópico, ¿no? Si tiene un cáncer gástrico, bueno, y tiene buena expectativa, yo creo que el riesgo de recidiva con mucho anticoagulante directo es altísimo. Ahora, si era una cosa que es ligable, una ulcerita, que es un riesgo que lo podemos bajar, este paciente que tenía sospecha de hemorragia digestiva alta y una causa tratable, y a lo mejor no estamos encima y que no se va a caer tomando el anticoagulante porque no se va a embriagar, a lo mejor efectivamente ahí podemos ir más a un anticoagulante más que un cierre de orejuela. Hay que buscar también la causa reversible versus lo irreversible, ¿no? Eso es importante. Excelente. Denme un segundo, por favor. Y cuando uno piensa en ustedes en un cierre de orejuela, tenemos características clínicas del paciente, pero también tenemos características anatómicas. Ya te voy a preguntar, Ángel, por las características clínicas del paciente que a ti te hacen pensar en indicar un cierre de orejuela, y a ti, Germán, te voy a preguntar qué características anatómicas debería tener esa orejuela para que tú digas que el procedimiento va a ser exitoso. Ángel. Claro, dentro de las características clínicas, bueno, a los pacientes añosos que hayan tenido alguna complicación con el uso de anticoagulantes previos, ¿no? Sobre todo pacientes con hemorragias cerebrales o que hayan hecho un evento hemorrágico, tú le sigues el anticoagulante y vuelvan a sangrar, o sea, que hayan tenido resangrados. Esa es una de las principales características, de las principales indicaciones. Pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones hemorrágicas, pacientes con cánceres, pacientes un daño hepático crónico. En este grupo de pacientes uno tiende a ir a indicar el cierre de orejuela. Fundamentalmente, hay un grupo de pacientes que son los nefrópatas, que eso también está en estudio,
por el alto riesgo de complicaciones hemorrágicas asociadas al uso de anticoagulantes. Eso se están haciendo estudios actualmente al respecto. Pero las principales indicaciones son esas. Las principales indicaciones son que haya habido algunas complicaciones hemorrágicas o que el paciente tenga alguna patología que lo haga susceptible de tener complicaciones hemorrágicas. ¿No? Ok. Germán, ¿cuáles son las características anatómicas? Y en eso va, ¿cuál es la imagen o la fusión de imagen o más de una imagen que te permita a ti decir, mira, esto es factible, el dispositivo sí puede funcionar? Vale, algunos centros van directamente con un transesofágico, hoy en día ojalá con 4D, que también aporta mucha más información, porque ya todos conocemos que la orejuela no es un círculo perfecto, sino que es ovalado, que tiene un diámetro mayor y un diámetro menor, y con eso tenemos que seleccionar el dispositivo que Se frizó la imagen de Germán. Germán quedó congelado. Congelado. Y eso que no está haciendo tanto frío hoy día. Esperemos que se conecte. Le tuvo un fallo. Esperemos un segundo. Te quedaste congelado, ¿Aló? Germán. Ahora sí, ahora sí. Dice, mi conexión a internet dice es inestable, me están robando Okay. internet. Si quieres, Germán, un segundito apaga el video para que no te consuma tanto ancho de banda. Apague ¿De la acuerdo? cámara. Apaga la cámara, Germán, para ver si es que mejora tu ancho de banda. Pero la apagué. Y aquí seguís prendido todavía. No ha llegado la información de que estaba apagado. Yo creo que quedó, lo marqué, ¿eh? De hecho lo Ya. marqué, pero se pegó Ahora, un lag mi ahora, conexión. ahora se escucha perfecto. Dale nueva. Decía, se puede evaluar tanto con un escáner, ¿de acuerdo? Con un escáner que es sincronizado, o con un escáner, pero con un ecotransesofágico, idealmente 4D, que aporta mucho más que el 2D, porque pueden hacer reconstrucciones multiplanares, nos pueden dar los perímetros, tenemos bien claros cuáles son los diámetros mayores y menores, y yo creo que las características que uno que va a ver es qué tan grande o qué tan chica es la orejuela. Tenemos dispositivos que van como para lóbulos de 16 hasta 34 milímetros, es raro que sea una orejuela muy chica o que sea una orejuela muy grande, qué tan profunda es, porque nos da un poco la selección del tamaño del dispositivo, si ya tiene formado un trombo o no, que no es estrictamente una contraindicación, pero habitualmente uno le da bastante riesgo hacer un cierre de orejuela con un trombo ya presente, y a lo mejor como el ligamento de Marshall, básicamente es eso, tamaño, forma, profundidad, creo que es eso. Si tiene alguna anomalía, por ejemplo, del septo interauricular que te va a complejizar la función transeptal, también uno lo va a ir a analizar, pero no es una limitante tampoco. Una pregunta, Ángel. ¿Todas las orejuelas tienen el mismo riesgo cardioembólico? Todas las orejuelas tienen el mismo riesgo cardioembólico. Te comento por qué, porque las orejuelas son muy variables. Son Y muy la variables pregunta, de forma, tienen diferentes lóbulos, pero exactamente, y todas tienen el mismo, la orejuela, independiente de la forma, ¿tiene el mismo riesgo cardioembólico o hay orejuelas más cardioembólicas que otras? ¿Hay alguna literatura al respecto? que yo conozca, no. El riesgo cardioembólico de la orejuela es porque el flujo dentro de la orejuela es mucho más lento. ¿Entiendes? Y Okay. claro, uno pudiera decir tal vez una orejuela más larga, multilobulada, el flujo pudiera ser mucho más lento en esa. Pero no conozco estudio que me diga la orejuela que tiene 5 lóbulos es más cardioembólica que una que tenga 2 lóbulos. No lo conozco. Ok, ok, perfecto. Me parece mucho que esta es mi última diapositiva y vamos a pasar a algunos casos. Carlos, puedes compartir pantalla. Yo voy a compartir pantalla. Perfecto, ok. Voy a sacar la mía, denme un segundo. Eso, saco la suya, yo comparto. Usted no puede iniciar. Bueno, claro, no puedo copiar. Denme un segundo porque tengo que sacar la mía. Eso, ahí está. Vale, compartir. Pum, 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 pum. Ya. Carlos Tamayo, que es nuestro becado de hemodinamia en el San Juan de Dios, va a presentar muy rápidamente los casos para hacerlo bien, bien entretenido.
lo primero que quería decir, con respecto a conflictos de interés, obviamente el intervencionismo ya es un conflicto de interés para esta charla, y yo creo que frente a la pregunta si es necesario interconsultar al cardiólogo intervencionista en algún momento, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque no seremos los más brillantes, pero a veces tenemos ideas muy buenas de cómo poder resolver de forma no invasiva y bastante segura patologías, sobre todo estructurales o muchas veces coronarias de los pacientes. Carlos, por favor, presenta entonces el primer caso. Buenas noches. Nos vamos a con el primer caso. Este es un paciente varón de 52 años, mecánico automotriz, hipertenso, tiene un tabaquismo activo, y él ingresa a nuestro centro con una insuficiencia cardíaca aguda y una FA con respuesta ventricular rápida. En ese momento se tomaron exámenes de troponina y tenía al menos dos controles con sin elevación significativa. Este es esto que pueden ver que está en FA, y vemos acá, sobre todo aquí en pared anterior, una necrosis anteroseptal, quizá una R muy embrionaria si uno lo quisiera ver con un poco más detalle. También acá en pared inferior, si pueden ver, yo no tengo un puntero, pero lo pueden ver ahí en pared inferior también un QS y quizá un poquito de QR y una ABF, y por supuesto criterios de hipertrofia ventricular. Esta es la radiografía de tórax que muestra una cardiomegalia importante. Siguiente. Y este es el ecocardiograma que se hizo en ese momento. El paciente, efectivamente, como decía el doctor Caqueo, muchas veces son pacientes que se quedan hartos días en la urgencia. Este también fue un eco que se realizó estando en la urgencia, un eco que estaba dilatado, un ventrículo izquierdo dilatado, con una fracción de eyección estimada de un 18%, con una insuficiencia mitral secundaria, y se escribía una aquinesia basal inferior. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es la coronariografía. Ustedes pueden ver que en la primera, en el cuadrante superior izquierdo, está una inyección de la coronaria derecha, y se ve donde está en la manito una lesión focal ahí en relación a la primera curva, una lesión que la pueden ver ahí. Claro, la segunda que está al lado derecho, una coronaria derecha, una retroventricular que está difusamente enferma. Abajo el largo coronario izquierdo que se escribía también una descendente anterior que estaba difusamente enferma, que está mostrando ahí la manito, como la pueden ver. Siguiente. El ramo intermedio, ¿no? Ramo intermedio, efectivamente, ahí se ve un poquito mejor un ramo intermedio con una lesión también ahí en su segmento próximo medial, en ese ramo intermedio. Pueden ver a la derecha la ventriculografía, en donde efectivamente veíamos que se movía bastante poco, una difusión sistólica severa. ¿Quiere comentar los Germán esto? No, doctor Yanqueo, tiene alternativas ahora, ¿no? Sí, Perfecto. exactamente. Entonces, se va a iniciar la votación, estas 4 alternativas. En un paciente como este, ustedes ven que es bastante complejo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Tratamiento médico y test de isquemia ambulatorio. Derivo al cirujano cardíaco. Revascularizo en el mismo procedimiento vía percutánea. Hacemos sin mayor valoración. Valoramos la funcionalidad en forma invasiva en el mismo procedimiento, o derivamos a una unidad de insuficiencia cardíaca y tal vez pensando en un trasplante en un paciente que tiene una muy mala función ventricular y esta enfermedad coronaria. Por favor, voten. Tienen un minuto para votar, después vamos a proyectar las alternativas. Voy a intentar reactivar mi cámara, no sé si se caiga todo. Esperemos que tenga buen ancho de banda. ¿Ya? Entonces vamos a ver la votación. Esto se pone muy interesante. Cada paciente es más complejo que el anterior. Yo creo que esto se está poniendo muy interesante. Vamos a ver si nos pueden mostrar la votación. ¡Oh! Esto está interesante. Conducta a seguir. Tratamiento médico de test de isquemia ambulatorio, un 11%. Derivo a cirugía cardíaca, un 9%. Revascularización percutánea en el mismo procedimiento, sin mayor estudio, casi la mitad de nuestros votantes. Valoración funcional invasiva en 9-13%. Y derivar a la unidad de insuficiencia cardíaca trasplante en un 20%. Esto está muy interesante. Ángel, ¿qué le parece a usted? Porque cuando uno ve esa imagen, uno como que no quiere quedarse así, ¿de acuerdo?
pero teniendo el concepto actual de que ustedes en el laboratorio de hemodinamia tienen que salir sin ninguna duda anatómica ni funcional, porque tienen herramientas para eso, ¿qué harías tú? Está muteado. Estás muteado. Bueno, en primer lugar, como dice Germán, tengo conflicto de interés porque soy intervencional, pero habitualmente, ¿cómo procedemos nosotros con este tipo de pacientes? En primer lugar, no tomamos la decisión al tiro de intervenir en el procedimiento. Sacamos el paciente de pabellón, ya con la anatomía conocida, y inmediatamente convocamos al Heart Team y discutimos el caso con los cirujanos. Sobre todo en este paciente, que es un paciente multivaso, con mala fracción de eyección, discutimos el caso y por suerte tenemos muy buena relación con los cirujanos y la mayoría de las veces vamos después a revascularizarlo por vía percutánea, sobre todo cuando hay una difusión ventricular importante. No contamos con ECMO en nuestro hospital, ¿ya? Así que no hacemos trasplante tampoco, así que con este paciente lo que nosotros hacemos habitualmente, sacar de pabellón, Heart Team, discutimos cuál es la mejor opción para el paciente. En el caso de nuestro hospital, que somos bastante intervencionales, lo más probable, no me acuerdo de este paciente, pero que le vayamos resuelto por vía percutánea. Anatómicamente no son angioplastías complejas, ¿ya? No son angioplastías complejas, y parte de este músculo debe estar atontado con las lesiones, porque son lesiones bien severas, no son lesiones moderadas que tú digas voy a interrogarla para ver si... No, son lesiones bien severas y yo actuaría de esa forma. Ok. Germán, ¿qué harías tú? Yo preferiría que Carlos siguiera con lo que vino después, que Ok. fue lo que hicieron y que fue lo que haría yo. Y explicaría un poquito por qué lo hicieron. No fue mi caso, pero creo que haría lo mismo que hizo el hemodinamista o el equipo, básicamente. A ver si puedo cerrar Ok. acá. Ya, Carlos. Carlos. Claro, se vieron las lesiones y en ese momento definimos hacer efectivamente un estudio funcional de las lesiones. Quizás la gente que no está muy relacionada, lo que hacemos es medir cuál es la magnitud de estas lesiones que se veían que eran difusas. Y se interrogó la descendente anterior, que nos dio un valor de 0,8 con un patrón de enfermedad difusa. Abajo ustedes pueden ver los patrones. Esto lo vemos con la guía de presión, que son guías que se avanzan a través de la lesión, y pueden ver que el patrón difuso es un patrón que va subiendo, ¿cierto?, en forma progresiva. Y en cambio el que tiene al lado es un patrón de una lesión focal. Y en realidad las que por lo general vamos a intervenir son efectivamente las lesiones focales, porque acá cuando hay una enfermedad difusa se va sumando y en realidad no tenemos una lesión. Perfectamente podemos estar abriendo una arteria y vamos a seguir con la misma enfermedad difusa. Entonces ahí está lo complejo. Se interrogó la lesión del ramo intermedio, que nos daba 0,91, y de la correa derecha, que estaba acá en el segmento proximal, que nos dio 0,9. Tenemos la siguiente para ver la conducta que se tomó. Carlos, una pregunta, Carlos. Al doctor Fuente, diga. Disculpe. Oye, Carlos, una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los falsos negativos del IFR? Porque uno mira esa lesión y uno dice, chuta. Y uno dice, hágame algo, doctor, por favor. Se ve como tapadita. Claro, Hay falsos, hay que esto no, todos los exámenes tienen sensibilidad, especificidad, falsos positivos, valor predictivo. ¿Cuáles son los factores confundentes en el IFR? Yo aportando un poco en IFR, lo que no está tan claro, como mide un periodo del diástole, esta cuestión, pacientes con FA, con frecuencias muy descompensadas, ahí la verdad que no va a ir bien. En este caso aquí puede ver uno en las contracciones que la FA no estaba tan rápida, pero taquicardias va a ir más o menos mal. Y lo otro que nos queda muy claro, tanto para IFR como para FFR,
y no queda muy claro porque, bueno, nunca lo analizamos, es un poco porque siempre las fórmulas de los cálculos de guías de presión va involucrada la presión venosa, que uno siempre lo omite, digamos, siempre piensa que, bueno, que es cero, etcétera, y calcula la diferencia entre la presión distal y proximal. Pero hay un factor de presión venosa que no es menor, y que yo creo que en pacientes con insuficiencias cardíacas muy, muy descompensadas pueden afectar. Los falsos negativos en general son bajos, o sea, los estudios de IFR, donde se validó con FFR, vieron que es equivalente, y ya FFR comparado con cintigramos para atrás, etcétera, vamos viendo que en general es bajo tener los falsos negativos. Pero yo agregaría además, a pesar de que somos hemodinamistas y nos gusta poner stent, que el ojo miente, y el ojo miente muchas veces, y tenemos un 30% así súper conocido de mismatch, donde decimos esta lesión es severa, y bueno, y la isquemia, la fisiología bien hecha, nos dice que efectivamente no es severa. Y ya sabemos estudios de enfermedades de 3 vasos, donde si le hace fisiología, tienes más o menos un 40% de pacientes que tú decías, este es 3 vasos, lo mando a cirugía, y cuando le hace fisiología, ves que se escala y termina siendo un solo vaso o solo 2 vasos. Tienes un 30% de mismatch, ¿no? Siendo donde el ojo te engaña. Un poco eso es lo que quiero decir. Ok. Y, perdón, Sigamos, Carlos, pero mientras cambia la... Dale. vale, que Fernando. bajo 0,9, digamos, nosotros lo consideramos isquémico para tratar, digamos. Eso es lo que Ok. quiero decir. Ok, Ángel, hay una pregunta aquí. ¿Diferencia entre el FFR y el IFR? ¿Hay alguno mejor que el otro? No, los estudios han validado que los resultados son muy parecidos, excepto que el IFR tú lo haces pasando una guía nada más y no tienes que inyectar ningún medicamento. Y en el FFR tienes que inyectar algún medicamento, sobre todo la adenosina, etcétera, para poder hacer la medición del gradiente de presión. En el IFR tú pasas la guía y tienes automáticamente la medición en la consola. Ok, perfecto. Ya, Carlos. Bueno, teníamos entonces estas lesiones en la DA, esta lesión difusa con, claro, un FR positivo por el valor de corte, pero que como era difusa se definió no tratar. Y teníamos estas otras dos lesiones en ramos intermedio y en la derecha que no eran significativamente positivas, o sea, hemodinámicamente no significativas. Entonces en ese momento se decidió dar de alta al paciente. Esta es la coro nueva, Eso. Germán. Sí, esta es la coro nueva, porque reingresó el paciente Claro, el paciente al medio. fue dado de alta con manejo médico, pero reingresó un mes después con un sino coronario sin supra y esta vez con elevación de enzimas. Y esta es la coro que más o menos tiene las mismas lesiones que se habían interrogado en el estudio de un mes antes, ¿ya? Entonces, ¿qué se decidió en ese momento? Como estábamos en un cuadro agudo y teníamos estas lesiones, claro, como decía Germán, la verdad que miente más el ojo que la fisiología, se definió en ese momento tratar y se angioplastió la coronaria derecha, se instalaron 2 stent medicados, la DA también se angioplastió y también se instalaron otros 2 stent y también se angioplastió el ramo intermedio, o sea, una reoperación, digamos que completa. Siguiente. Bueno, y el paciente quedó con triple terapia por un mes y se evaluó a los 5 meses. Quedó con clopidogrel, anticoagulado por su FA, y quedó con el tratamiento de insuficiencia cardíaca, como pueden ver acá abajo, con carvedilol, atorvastatina, spironolactona, dioxina. Y este es el eco de control que vemos en esta diapo, que se ve que recupera función sistólica, sube de un 18% a un 27%, y la insuficiencia mitral, que era moderada severa, quedó baja un poco, entonces a una insuficiencia mitral moderada, y estas imágenes son bastante buenas para ver que el ventrículo se contrae un poco mejor. Eso. Ok, gracias, Carlos. Sigamos, muchachos. Sí, bien cortito. En el fondo, cuando lo que hablamos, coronografía en insuficiencia cardíaca, lo dije antes, estudios del año 86, ya nos decían con estos estudios clásicos de insuficiencia cardíaca que prácticamente el 70% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, o sea, perdón, tienen enfermedad coronaria, de los pacientes hospitalizados. Yo creo que el problema es que los test de búsqueda de enfermedad coronaria son subutilizados en insuficiencia cardíaca aguda. Acá la respuesta un poco no se condicen con eso, pero si vemos registros norteamericanos, en 67.000 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, por supuesto, a la mayoría le van a hacer ecocardiograma
menos del 1%, le hace un ecoestrés, y un cintigrama prácticamente un 8%, que va aumentando un poquito más dentro de los primeros 3 meses. Pero el concepto es que en general son subutilizados. Y ahí yo le preguntaría al clínico por qué son subutilizados. ¿Qué pasa con la coronariografía? 11% de los pacientes hospitalizados de 67.000 solamente le hacen coronariografía, 7% de sondeo derecho. Estos porcentajes suben un poquito más. Así que el primer concepto de que son subutilizados. Registros más actuales, ya no tan antiguos, Optimize HF, estos son pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, gran cantidad de pacientes, 60% de ellos tenían enfermedad coronaria. Da lo mismo si la fracción de eyección era sobre o bajo 40%, prácticamente nos vamos a encontrar que la mitad tienen enfermedad coronaria. ¿Cambia el pronóstico? Sí, a 3 meses cambia el pronóstico. Los pacientes que estaban revascularizados de antes viven exactamente igual que los que no tenían enfermedad coronaria. Los que no están revascularizados viven menos. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, tendríamos que haber hecho coronariografía en los pacientes. Un poco las guías lo que nos van diciendo, con grado de recomendación 1 o 2A, hágale coronariografía al paciente con insuficiencia cardíaca y que esté con angina refractaria, ¿de acuerdo? O que tenga arritmias ventriculares o que tenga un paro recuperado. O si no, paciente que tenga una probabilidad pretest intermedia o alta con un test no invasivo alterado. Por su lado, las guías americanas nos dicen, hágale coronariografía al paciente que tenga insuficiencia cardíaca más angina, y también pudiera ser al paciente que no tenga angina, pero que tenga disfunción ventricular. Es un poco lo que nos dicen las guías. Ahora la pregunta es, si tiene enfermedad coronaria, ¿va a cambiar el algo que le haga angioplastía al paciente que mostramos que tenía fracción de erección baja, o da lo mismo el tratamiento médico? Yo creo que la gran respuesta y el resumen es no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque en general los pacientes con disfunciones ventriculares son excluidos de los trials. Los típicos trials clásicos, el HAR, STITCH, SYNTAX, por ejemplo en el SYNTAX solo un 2 o 3%, menos de un 3% de los pacientes tenían disfunciones ventriculares severas. Entonces tratamos de sacar y extrapolar datos que no son reales. Entonces basamos todo en estudios observacionales o metaanálisis. ¿Es superior la angioplastía a los bypass con disfunción ventricular? Tampoco lo tenemos claro. Los pacientes en general son excluidos. ¿Es superior el tratamiento médico? No lo tenemos muy claro. ¿Qué va a pasar con la FEBI? Que decimos, queremos que mejore la FEBI. Bueno, estudios de menos casos, 184, con fracciones de eyecciones de 27, la mitad de los pacientes cuando lo revascularizaron remodelaban reversamente. Eso quiere decir que ellos definieron como un aumento superior a un 5% de la FEBI. En general, estos pacientes aumentaban en un promedio un 12% la FEBI, disminuían los volúmenes sistólicos del ventrículo, y cuáles eran los pacientes, entre comillas, respondedores, los pacientes que se revascularizaban mucho más territorio, o los que tenían mucha más enfermedad. De tener una DA media nomás con una derecha distal, el paciente no respondía, no mejoraba mucho en la FEBI. Mientras más carga de enfermedad, más revascularización, mucha más probabilidad de mejorar la FEBI, y eso se correlacionaba también con mucho mejor pronóstico de sobrevida, por lo menos a 3 meses. Un tema importante que siempre lo hablamos y que deberíamos preguntarnos es si tiene reserva contráctil. Si tiene reserva contráctil y lo revascularizamos, bajamos su riesgo relativo un 68% si lo revascularizamos versus si no lo revascularizamos, en presencia de disfunción ventricular. Y otro tema muy importante que va a estar en discusión, que quizás no es para explayarse tanto, es si tiene viabilidad, si el paciente lo debería tratar médicamente o debería mandarlo a revascularizar. Información basada solo en metaanálisis. Si analizamos metaanálisis y metemos los estudios no randomizados que están acá, en general favorecen a la revascularización de cualquier tipo. Pero si solo vamos como a 5 estudios randomizados, la verdad que la diferencia, si hay territorio viable o no, no queda tan clara, y esto pasa por el 1. O sea, hay un gran área de incertidumbre en esto. Alguien me puede decir, ¿y qué pasa con los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? 60% de enfermedad coronaria y solo una ligera tendencia a menor cantidad de eventos si lo revascularizas, pero no es estadísticamente significativo. Eso. Vamos con el siguiente. Germán. Dale, Carlos. Un segundo caso más rápido. Segundo caso, una paciente mujer de 74 años, hipertensa, diabética, dilipidémica, que tenía historia cardiovascular de una enfermedad permanente en TACO, una insuficiencia cardíaca valvular con función sistólica preservada. Ella tenía una enfermedad reumática inactiva con una cardiopatía reumática, una estenosis mitral, y ella se le hizo un reemplazo valvular mitral mecánico en el 2000 con una prótesis Medtronic, y posteriormente, en el 2009, se realizó un recambio de su válvula mitral por una trombosis aguda una trombosis aguda de la prótesis. Y esta vez el reemplazo fue una bioprótesis, una Carpenter Edwards. Consultó a la paciente por un cuadro de disnea progresiva, también un poco fibricular, tos, y teníamos la duda de que fuese algo más bien infeccioso, y también algunos episodios de hemoptisis. Este directo de control, la verdad que está su FA que estaba descrita.
Esta es la radiografía. Como pueden ver, aquí había una imagen con gestión, nos da la duda de esta probable neumonía, que se trató también con antibióticos, varios cultivos negativos. Y estas son las imágenes de la disfunción de la prótesis, que mostraba una insuficiencia severa. Esto es lo que le comentaba. Se descartó la endocarditis, igual tuvo un curso de antibióticos, inicialmente estuvo apoyada con ventilación no invasiva, que después fue respondiendo y logró estabilizarse. Esta paciente entonces se planteó y se discutió lo que le íbamos a ofrecer, con una paciente de muy alto riesgo quirúrgico, como vieron ustedes en la diapo anterior. Entonces, para la votación, ¿cuáles serían las alternativas terapéuticas? Aquí enviamos esta consulta. La primera alternativa, tratamiento médico y seguimiento clínico estrecho en la unidad de insuficiencia cardíaca. Segunda alternativa, un mensaje de texto vía WhatsApp al cirujano cardíaco. La tercera alternativa, otro mensaje, pero también con reenvío al cardiólogo intervencional o al hemodinamista, y otro mensaje solamente al hemodinamista. Ok, pueden votar. Tenemos un minuto para la votación. Les cuento, muchachos, que ha sido una excelente jornada. Tenemos 204 conectados. Felicitaciones, muchachos. Aquí tenemos el resultado. 56% opina optimizar tratamiento médico y seguimiento clínico estrecho en unidad de insuficiencia cardíaca. El 10% quieren un WhatsApp al cirujano. El 25% quiere una reunión con el cirujano y el intervencionista. Y solo el 8% al intervencionista. Aquí, Germán, ¿qué pasó? No sé, pues yo le pregunto, usted, doctor, como clínico, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos tienen feo? Yo creo que No, hay no, que... no. Lo que pasa, Germán, es lo siguiente. Las pastillas son buenas, lo que pasa es que están desprestigiando. Sí, sí, ¿Ya? así es. Pero con una disfunción de una bioprótesis, sabiendo que no tiene una endocarditis, la verdad que no, hay poco que puedan hacer. El tratamiento médico es bueno, pero yo creo que nunca tanto, digamos. Está corregido todo lo corregible y la paciente va a volver a recaer. O sea, en 5 años más esta paciente va a estar muerta, va a estar hospitalizada millones de veces. Pero es importante que quizá uno tiene alternativas menos invasivas para los pacientes. Ya vemos que el STS es de 12%, o sea, altísimo riesgo quirúrgico para paciente frágil que lleva 2 o 3 semanas hospitalizada, típico ventilador no invasivo, plaquita. Entonces hay que saber que existen otras alternativas. Por ejemplo, haberle mandado un WhatsApp al cirujano cardíaco, bueno, que lo opere me parece mucho, pero a lo mejor mandarle a los dos, al cirujano y al intervencionista. Hasta hace algunos años se podía poner una prótesis de esta TAVI, por ejemplo, por un abordaje transapical. Ya hay una cosa menos agresiva, pero ya tenemos alternativas aún menos agresivas donde ni siquiera tenemos que hacerle un abordaje transapical y podemos hacerlo a través de un acceso venoso y una punción transeptal completamente percutánea, así como la TAVI de aorta, poder resolver estas patologías con aprobación de la FDA incluso del año 2017. ¿Mm? Perfecto. Ángel, ¿qué le parece? Y yo creo que el que mandó el WhatsApp fue Marcelo y le dijo a los clínicos, por favor, conéctense para que voten en esta votación. ¿Eh? Yo creo que Bueno, uno tiene influencias también. Pues, sí. mira, la paciente realmente la conocemos y con terapia médica bastante óptima, estaba muy sintomática, muy sintomática. Eh, Tenemos una causa reversible y tratable en esta paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, y yo creo que habría que buscar alguna alternativa. Y esa es la alternativa que se refiere Germán. O sea, están las alternativas quirúrgicas, ¿me entiendes? Y están las alternativas percutáneas. Y el interés de presentar este caso es eso, presentar una técnica que es percutánea y con muy bajo riesgo. Muy bajo riesgo. Ok, Y, ¿no? perfecto. Germán, cuando uno tiene un paciente tan sintomático como esto y las pastillas tienen un límite, como todas las cosas, uno tiene que pensar en algo más. Germán, ¿cómo se resolvió el caso?
Bueno, lo que hicimos un poco es lo que se llama un valvo inmal mitral transeptal, o sea, tratar de hacerlo lo menos invasivo posible y obteniendo los mejores resultados que podamos. Así, en un diagrama, para que se hagan una idea, pasamos desde la vena femoral, hacemos una punción transeptal, pasamos al lado izquierdo y colocamos una TAVI, que son las que colocamos en válvula aórtica, y la colocamos, la montamos dentro, nos anclamos dentro de la bioprótesis que tiene la paciente. Ese sería el aspecto radiológico que se ve. Este es el procedimiento real. Un catéter de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, hay que dilatar un poco el septum interauricular y luego inflas y montas ya tu prótesis, tu TAVI, ¿de acuerdo? En posición mitral. El resultado inmediato es lo que pueden ver acá, este es el ventrículo, hacia acá estaría la aurícula, si hubiera reflujo o hubiera insuficiencia, este contraste debería pasar para allá, que no pasa nada de contraste, y guiado por transesofágico puede ver que hay cero insuficiencia periprotésica, hay cero insuficiencia central, y quizás los riesgos que hay de esta intervención es pasar a obstruir un poquito y apretar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y por eso siempre se le hace un escáner a los pacientes y uno tiene que ver la anatomía y que tenga, entre comillas, un espacio suficiente para no obstruir el tracto de salida. Pero si la anatomía es compatible, la prótesis se selecciona y queda muy bien. Es decir, que la evolución postoperatoria es favorable, se va a los 5 días con su mismo anticoagulante que venía tomando, el gradiente antes de irse de alta, el de la prótesis, un gradiente medio de 2, tracto de salida normal, y a los 6 meses, NIJA 1 y gradientes de la prótesis normal sin insuficiencia mitral. Eso. Ok, gracias Germán. Hay pacientes complejos y hay soluciones particulares. Ya aquí a veces, en este caso en particular, como clínico uno dice, tengo una alternativa terapéutica que en esta paciente no fue, si bien el alto riesgo para cualquier cosa, la mejoría es tan evidente después que uno hace el procedimiento cuando anda bien, que uno piensa, ¿necesitaremos muchos estudios randomizados doble ciego? Es difícil poner una válvula ciega, pero bueno. Ya, pero esto es interesante, esto es una solución particular para un paciente de riesgo particular. Carlos. No, yo quería comentar esto. Okay. Solo comentar esto, que para que sepan un poco, operarla, mientras más veces lo operes, más riesgo de morirte intrahospitalario vas a tener. Tercera, cuarta operación vamos a un 42%. Entonces, considerarlo en los pacientes de alto riesgo, el recambio mitral transcatéter, aprobación de FDA del año 2017 para bioprótesis mitral degenerada, falta que la aprueben para pacientes que tienen anillos mitral y que tienen insuficiencia severa o pacientes con calcificaciones del anillo mitral severa. Poco falta la aprobación. Tenemos un solo prospectivo que salió hace algunos meses en JAC, ¿de acuerdo? Que tiene alrededor de 100 pacientes, un poquito más, y la verdad que los resultados son muy buenos, digamos. En general, la mortalidad a 30 días es de un 3%, que si uno lo compara indirectamente con los registros del STS de los que tienes que reoperar, sería incluso inferior a tener que mandar, y parece lógico, tener que mandar a operar al paciente por una tercera vez. Mejoran la NIJA, mejoran el test de marcha y la sobrevida y la mortalidad inmediata es muy, muy bajita. Eso. Ok. Ahora sí, Carlos. ¿Este otro No, caso? era un comentario muy cortito porque todavía hay unas preguntas. Las válvulas biológicas se enferman, ¿ya? Ese es un concepto que quizá no tenemos los más chicos, y cada vez nos vamos a encontrar con más pacientes que nos van a llegar con disfunción de prótesis biológica. Y la verdad que el Valinval y en el hospital nuestro ya se han hecho 3, surge como una alternativa muy buena, porque nos van a empezar justamente a llegar cada vez más pacientes y tenemos que darle una respuesta. Este es el último caso que quería presentar, que un poco toca otros tópicos. Carlos, preséntalo. Sí, bueno, un paciente varón de 75 años, un paciente diabético, hipertenso, es fumador y también un consumo de alcohol detenido. Tiene un daño hepático crónico por alcohol, un Child B, con episodios de hemorragia digestiva alta y baja, una anemia multifactorial, enfermedad vascular periférica con una reparación carotidia, enfermedad coronaria multivaso, vascularizada percutánea y quirúrgica con una lima que estaba permeable en la última coronografía, portador de un marcapaso, una enfermedad permanente, y que estaba con una insuficiencia cardíaca con capacidad funcional 3 y una insuficiencia mitral severa asintomática. Esto es la coronografía donde se muestran lo que estaba permeable, la lima lateral y los puentes venosos.
Esta es el ecocardiograma con la visualización, un eco 3D que mostraba la insuficiencia mitral severa con un mecanismo mixto, una enfermedad degenerativa más dilatación del anillo, con 2 jets de regurgitación y un gradiente de 2 milímetros de mercurio con una área valvular mitral de 4.5 centímetros cuadrados. La valoración ecográfica también a nivel transesofágico de la orejuela mostraba una orejuela libre de trombo y estas con las mediciones con longitud de 22 por 23 y profundidad de 26 milímetros. Germán, ¿me puede ayudar a comentar la parte de qué es lo que hicimos? Sí, no, decir, y no sé si, bueno, acá no tenemos preguntas, pero a lo mejor lo que opina el doctor Yanjaqueo, este sí es un paciente que vimos todas las diapositivas, tenía como 7 comorbilidades, y ya uno dice, este paciente, con este no me voy a meter, digamos, por lo menos quirúrgicamente. Altísimo riesgo quirúrgico, prácticamente un 3%, más encima un alto riesgo hemorrágico, alto riesgo isquémico, esos son los scores que le calculamos. Yo creo que lógicamente pacientes con daño hepático, Child-B, que ya tiene historias de hemorragia digestiva alta y baja, anemia multifactorial, enfermedad vascular periférica, insuficiencia mitral sintomática, etc. Creo que hay una contraindicación, ya diríamos, formal para cualquier tipo de anticoagulante. Este caso, bueno, no lo hicimos acá en San Juan, es un caso que hicimos en España, pero este caso se discutió en Jartín y dijimos, mira, yo creo que la mejor alternativa a este paciente, que tenía una expectativa de vida razonable, era repararle o intentar repararle la mitral en forma percutánea y aprovechar de hacer el mismo procedimiento un cierre de orejuela, aprovechando la anestesia general, aprovechando la punción transeptal. Así que quizás lo interesante para comentar esto, que se pueden hacer procedimientos combinados, ya lo vamos a empezar a hacer acá. Lo primero que hicimos fue reparar la mitral con un par de clips, digamos, este es el catéter de mitra clip, ese es un clip que se puso y es otro clip que se puso al lado. Estas imágenes son estáticas, no son en movimiento, pero créanme que al color no era más que eso, la insuficiencia mitral que le quedó al paciente. Se colocaron 2 clips, uno a nivel de A3P3 y otro a nivel central de A2P2. Quedó con una insuficiencia mitral leve, que se considera absolutamente exitosa. Esa es la imagen en el 3D, como se ve la válvula ahí como clipeada. En el fondo lo que hace es como simular un alfieri, ¿no? Y la gradiente mitral, que es un tema también, cuando uno estrecha la válvula también quedó normal y las áreas también quedaron suficientes. Y una vez puesto el clip en la misma intervención, cambiando un poco el catéter nada más, se hizo el cierre de la orejuela con uno de los dispositivos que se llama Amulet, a pesar de que la punción transeptal para un procedimiento pueden ser un poquito diferentes, se puede hacer cuando ya tienes experiencia, y en general el tiempo de procedimiento fue de 3 horas y media. Un poco con esto yo solo quiero dejar recalcado qué pasa con la insuficiencia mitral, decir que, y yo creo que lo sabemos, la mitad de los pacientes los tratan solo médicamente, por diferentes razones. La mortalidad va a ir aumentando año tras año. A los 5 años prácticamente todos se hospitalizan y la mitad están muertos de los que tienen insuficiencia mitral y no le hacemos nada. ¿Por qué hacemos pocas cosas en la mitral? O todavía, ¿por qué hacemos pocas cosas? Porque es mucho más compleja que la válvula aórtica. Un anillo, velos, cuerdas tendíneas, músculos papilares y ventrículos. Cualquiera de estos mecanismos nos puede afectar. La mayoría son secundarias. Las guías, por supuesto, nos dicen que la cirugía hoy en día es el gol estándar y eso hay que dejarlo claro. Y recién por acá nos dejan margen para el MitraClip para pacientes que tienen mal ventrículo y que estén refractarios a la terapia médica. Hay muchas terapias percutáneas para reparar la válvula mitral, muchas cosas que están en fase de estudio, otras cosas que ya están más o menos probadas, y lo que más desarrollo ha tenido es el MitraClip, que es la aplicatura, que hace una alfiere quirúrgica, que es suturar el velo anterior con el velo posterior, y transformar en una válvula de 2 orificios. Este es el dispositivo, que es un dispositivo de cromo cobalto con poliéster, y entre estos 2 ganchitos se mete un velo y se mete el otro, ¿de acuerdo? Las guías que dicen con respecto al MitraClip en insuficiencia mitral primaria, recomendación 2B para pacientes inoperables o de alto riesgo, y para la secundaria ya dejamos recomendación 2B, esto no ha cambiado después de los estudios más recientes, pero como en resumen, a pacientes que tengan fracción de eyección muy muy baja, refractarios a tratamiento médico, que si tenían que ponerle resincronizador lo hagan, y que el riesgo quirúrgico sea mayor que leve, básicamente, ¿ya? Un poco... Si el paciente es más que leve, moderado más, es un paciente que podríamos considerar para una reparación. Evidencia, lo más famoso hoy en día, el MITRA-FGR, que fue un estudio que aparece en el año 2018, 300 pacientes, 150 para cada lado, comparando MitraClip versus tratamiento médico, o sorpresa, al año, ningún impacto. Un dispositivo que estamos hablando que vale 23 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún impacto en outcomes duros de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y lo más interesante de todo, que una semana después, en el Congreso americano,
aparece otro estudio que hacen en Norteamérica, el COAP, que ya duplica la cantidad de pacientes a 600, tratamiento médico versus MitraClip, más o menos lo mismo, y acá vemos claramente un impacto. Acá el tiempo de seguimiento es el doble. NNT de 3 para hospitalizarte por insuficiencia cardíaca y NNT de 6 te disminuye el riesgo de morir en insuficiencia cardíaca. Si uno considera que yo creo que los estudios clásicos de los betabloqueadores y el IECA, incluso los desfibriladores, no recuerdo ninguno que tenga estos NNT tan bajo de prevención de muerte, una reducción absoluta de mortalidad de 17%. ¿Por qué la diferencia entre un estudio positivo y uno negativo? La selección de los pacientes fue diferente. En resumen, bueno, un estudio, ya les dije, tiene menos pacientes que otro, uno tiene menos seguimientos que el otro, el negativo, el francés, ¿de acuerdo? Y el concepto es que los pacientes del estudio francés tenían un orificio regurgitante que los incluía en mayor de 0.2 y en el otro eran mucho más restrictivos, tenían que tener mucha más insuficiencia mitral, digamos, era mayor de 0.3 o 30, ¿ya? Otra cosa importante, que los resultados inmediatos con respecto a la reparación fueron mucho mejores en el estudio norteamericano. O sea, pacientes que hayan quedado con insuficiencias mitrales severas a pesar de los CLIP, fue solo un 5% en Norteamérica y 9% en Francia. O sea, son pacientes que quedaron más mal, digamos, en el estudio francés. Las complicaciones también fueron mayores en el estudio de Francia. Y lo otro importante, que no tenía mucha restricción en el estudio francés para meter. Eran ventrículos más malos, fracciones de eyección entre 15 y 40 versus 20 o 50, y también ponía el límite en el estudio norteamericano de que fueran ventrículos que no estuvieran tan dilatados, versus en el francés, que metían prácticamente a cualquier paciente. Y por eso aparece este estudio súper famoso, o análisis comparando los dos estudios, hablando de la insuficiencia mitral proporcionada y desproporcionada. La idea es tratar de buscar al paciente que sea el paciente un poco COAP, ¿no? O sea, un paciente que ojalá no esté tan dilatado su ventrículo y que tenga mucha insuficiencia mitral, que tenga un ERO como muy grande y que todavía el ventrículo no se haya dilatado tanto. Entonces, este va a ser el paciente que va a responder y que le vamos a salvar la vida. ¿Ya? Con cierre de orejuela no quiero hablar, pero ya lo dijo el doctor Puente, un poco en quienes consideramos cierre de orejuela, sangrados recurrentes, sangrados previos, en algún sitio muy, muy grave, por ejemplo, hemorragia intracranial, trastornos de coagulación, en pacientes en triterapia pudiera ser, pacientes con intolerancia anticoagulante o alto riesgo de caría, o un paciente que hace un stroke con FA y buen INR. Esos serían los pacientes que uno debería considerar, además, hacerle un cierre de orejuela. Eso. Gracias, Germán. Ya llevamos 94 minutos, ¿de acuerdo? Y yo quiero agradecerles, digamos, por esto. Ya es muy interesante. Como conclusión, los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, el tratamiento médico mejora la sobrevida, pero los pacientes van evolucionando hacia otras complicaciones. Ya, primero, los vicios valvulares, segundo, la fibrilación auricular, tercero, dispositivos eléctricos, después, la enfermedad coronaria. Probablemente no hay nada más transversal que la insuficiencia cardíaca, por lo tanto, aquí se inventaron los TIM. Yo no solamente agradecerle, voy a compartir la diapositiva inicial, como empezamos esto. Ya, primero, agradecerle a Beringer por el soporte. Segundo, agradecer a la Sociedad Chilena de Cardiología, en su presidente, el doctor Víctor Rosell, a Janet Roa como gerente de la Sochicar, y por supuesto a nuestros panelistas. Primero, Carlos, muchas gracias por la presentación de los casos. Doctor Armijo, muchas gracias. El doctor Pérez no pudo estar en esta oportunidad, pero nuestro gran tapado ya era el doctor Ángel Puente. Ángel, infinitas gracias, de acuerdo, por ayudarnos en esta sesión, de la cual yo me voy muy satisfecho, y espero que nuestros participantes, que son 192 y bajando, pero de a poco, llegamos hasta 214, la fidelidad por mantenerse. Así que muchas gracias, Germán, Ángel, Carlos, Janet, ya, que esté muy bien, muy buenas noches y felicitaciones. Son muy amables. Muchas ¿Okay? gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Ya, que estén Chao, bien. chao. Cuídense. Chao, chao.